Estamos en CGN Noticias, Radio, Televisión, en el programa Frente a Frente, un diálogo en la ciudadanía a través de los canales de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Hoy día contamos con la presencia del abogado Fernando Villasís, quien va a analizar el Día de los Derechos Humanos. Ya volvemos. Estamos de nuevo en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, y esta vez, pues como queda anunciado, vamos a conversar con el abogado Fernando Villasís de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos. Precisamente hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bienvenido, Fernando. Y bueno, estamos un día especial que tiene que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos como aquellos que consagran, ¿no?, la protección y la seguridad de cada persona, de cada ser humano, y que los tiene por su condición justamente de persona y ser humano. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos, particularmente en el Ecuador, en este marco de la pandemia? Y en Guayaquil, ¿por qué no decirlo? Porque en realidad en marzo, abril fueron críticos en Guayaquil. Bienvenido, las palabras suyas. Gracias aquí a la producción de Frente a Frente, aquí al amigo, no, a los periodistas, licenciado Carlos García, Richard Sellán. Para mí siempre será un honor, pues es un trabajo arduo y altruista que lo hacen, ¿no?, los que somos comunicadores. Justamente como ustedes fue los hechos claros, ¿no?, en plena pandemia, en los meses de marzo, abril, justamente en lo que es el articulado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que este es un día universal, esta es una fiesta mundial, ¿no?, que mediante la Asamblea General adopta y proclama, ¿no?, en la resolución 217, ¿no?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General. Justamente después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, han habido torturas, crímenes de lesa humanidad, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces se ven todas las naciones en el mundo entero comprometidas, ¿no?, y obligadas por los crímenes que han habido a crear todas las Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, mediante Asamblea General. Pero hablando ya de la pandemia mundial en el mundo actual, ¿no?, también ha pasado delitos de una u otra manera, con lo que son torturas. Vemos justamente lo que es el articulado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla de lo que es el derecho de la libertad, el derecho a la vida. Y si bien es cierto, justamente hemos dialogado lo que ha pasado, ahí están los hechos, sobre los hospitales. O sea, hay un aspecto importante que, bueno, en el marco de la pandemia, las afectaciones a vida, a los derechos humanos del conjunto de la sociedad ecuatoriana realmente es crítico. Marzo y abril, en Guayaquil, personas que acudían a los centros hospitalarios y personas que prácticamente llegaban bien a morir, ¿no?, bien retirándose a morir en sus casas por la falta de atención oportuna, por la falta de medicamentos y de equipos en los centros hospitalarios, tanto de la Seguridad Social, o sea, del IES, como del Ministerio de Salud Pública. Médicos, profesionales de la salud, enfermeras, personal paramédico, también afectados, cayeron víctimas de la pandemia del COVID. Y en este marco justamente de una desprotección a uno de los derechos fundamentales, derechos humanos, la salud. ¿Cómo ve usted esta situación?
Estimado amigo, vemos bueno, que se han violentado, se han vulnerado, ha habido una impunidad total, ¿no? En el Estado ecuatoriano. Hablo justamente con las pruebas, a la prueba me remito. Todos los medios de comunicación, todos los medios virtuales, las pruebas, que si no hubiesen sido por videos aficionados, esto de aquí no hubiese pasado a la luz. Vemos bueno, que hospitales que tienen esa obligación, tienen esa responsabilidad, porque los médicos ¿no? Hacen lo que es un juramento socrático, ¿no? a la salud cuando se incorporan de médicos. Y justamente el pueblo ecuatoriano, por no tener la parte económica, habían familiares que fallecieron, murieron en plena pandemia. Y sigue pasando lo mismo. Habían hospitales particulares, ¿no? que le tocaban la puerta del hospital. Habían personas que estaban muriendo y ellos viendo que estaban muriendo no hicieron nada. Simplemente dejaban botado a las personas ahí. Eso es bueno, pasó en la actualidad en el Ecuador y tengo entendido que ha pasado en América Latina y en otras partes también en el mundo. Y esto, digamos, por parte de las autoridades públicas de salud, en modo alguno se han preocupado de investigar y buscar las sanciones respectivas, porque en realidad se afectó al derecho humano, a la atención médica, a la salud y con esto pues a la vida, que es una de las principales declaraciones justamente del derecho humano internacional. Así es. ¿No? Y pues, el Estado y el gobierno como tal no ha hecho nada. Pero también hay otros aspectos, por ejemplo, yo me refiero al ámbito de los periodistas, de los comunicadores sociales que estuvieron, como quien dice, cubriendo los hechos, cubriendo la noticia de la crisis humanitaria por la pandemia del COVID. Y hay un informe, por ejemplo, de la Fundación Periodismo Sin Fronteras, que señala varios hechos. Primero, que los periodistas eran enviados a cubrir hospitales, a cubrir barriadas infectadas por COVID, cubrir cementerios, entierros, ¿no? Traslados de personas que habían muerto por el COVID, pero sin ningún tipo de capacitación, sin ningún tipo además de equipamiento, de protección a su salud. Y pues tenemos que, de acuerdo a este reporte, cerca de 26 periodistas fallecieron. Entonces, y esto realmente, ¿de qué manera las empresas periodísticas han respondido por decirle suave, negligencia? ¿Ah? Entonces, me parece que la labor de los organismos de derechos humanos tiene una gran tarea ahí. ¿Usted qué piensa sobre esto? Voy a ser claro, conciso y preciso. La responsabilidad actual cae en el Estado ecuatoriano. Una vez, bueno, que hace meses atrás, el mismo ministro de Salud lo dice en la prensa nacional, es responsable, porque es el principal, es el ministro y el encargado de la salud pública en el país. Tiene la responsabilidad, en este caso, de los roles, hablando de los roles, de lo que son los comunicadores sociales, porque siempre están en el campo, ¿no? De los médicos que estuvieron en el campo, ¿no? Que hubo muchas personas que han fallecido y ahí está esta pandemia mundial del SARS-CoV-2. Entonces, es la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública de invertir, ¿no? Pues tengo entendido, bueno, pues que han hecho préstamos internacionales y todo eso, pues ¿dónde están los recursos? Porque esos recursos deben de ir para equipos sofisticados de primer mundo, para que los compañeros comunicadores sociales tengan ahí, ¿no? Para que ellos bueno, puedan hacer las entrevistas, así mismo lo que son los médicos de salud. Hubieron justamente los medios virtuales, que habían médicos y enfermeras que habían fallecido de este virus. Murieron también. Y eso fue un voz populi también en la prensa mundial. Entonces, ¿cómo es posible? Que inclusive hubo lo que es la prensa internacional mundial, no puedo nombrar lo que es la producción, si me lo permiten, lo que es la CNN internacional, un periodista, Fernando Rincón, así lo decía, estaban, un voz populi que hubo, la imagen del Estado ecuatoriano, ¿cómo es posible? Quedó muy afectada, ¿no? Por la falta, digamos, de
de diligencia, de oportunidad de la política pública en términos de salud. Para terminar, en este Día pues, Internacional de los Derechos Humanos, ¿cuál sería su mensaje justamente a la comunidad guayaquileña y ecuatoriana en general respecto de esto? Bueno, justamente ya para culminar, ¿no? En los meses, no porque esto aquí no lo he comentado, sobre lo que es la prueba del SARS-CoV-2. ¿No? Estaba al comienzo, hace meses atrás, querían poner $120. Estaba. ¿Cómo es posible? Bueno, con la crisis, ¿no? Y la pandemia mundial, que no había ni trabajo, las empresas habían votado a los trabajadores, ¿no? Lo que es el valor, ¿no? de estas pruebas de $120. Después bajó a $60, a $80. Entonces, ¿cómo es posible? Por tal motivo, la responsabilidad está en el Estado ecuatoriano, porque se han vulnerado los derechos humanos, ¿no? Totalmente, de una u otra manera, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la vida. Se han vulnerado totalmente los derechos fundamentales también, derecho también a la seguridad. Correcto, abogado. Ese es mi mensaje que sería. Correcto. Y justamente, disculpando, están llamados todas las corporaciones, las fundaciones, y como lo vuelvo y recalco, hay una institución del Estado ecuatoriano que está por velar los derechos humanos, que es la Defensoría del Pueblo del Ecuador, porque es su responsabilidad. Y no hemos visto que haya actuado frente a esta situación. De hecho, la prensa dice 42.000 excesos de más de los regulares que hay en el país. Y eso es un dato crítico, es decir, 42.000 personas que fallecieron producto de la pandemia, ¿no? En exceso. Y frente a eso, pues el Estado realmente, como usted dice, tiene que señalar. Bueno, volvemos en unos segundos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Gracias, abogado Fernando Villegas. Gracias. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Vamos a hacer un micro comentario con el compañero Richard sobre un tema que verdaderamente nos llama mucho la atención. Es el problema de la bahía. ¿Qué ha pasado con la bahía? Han desalojado a los vendedores ambulantes tranquilamente con el fin que la gente pueda transitar en una forma tranquila y con bioseguridad. Pero, oh sorpresa, el día de ayer estuve por la bahía y me encontré con la novedad que la misma ciudadanía, escúcheseme bien, la misma ciudadanía anda sin protección de mascarilla y sin bioseguridad y aglomerado en los diferentes lugares para hacer las compras respectivas. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema, Richard? Pues yo creo que nosotros sabemos que cada año para diciembre el tema de los centros comerciales, particularmente del más informal de lo que tenemos, la bahía en Guayaquil, se convierte pues en un nido de comercio informal, ¿no? Todo aquel que puede conseguir un pequeño capital lo invierte para tratar de multiplicarlo con mercadería X, ¿no? En la bahía y todos sus alrededores. Y este problema se ha incrementado con la presencia pues, de familias, trabajadores migrantes venezolanos que también están haciendo lo mismo. Entonces, hoy la bahía es un pulular de personas que venden, de personas que van a consumir. Y frente a eso, pues digo, en este caso el gobierno municipal pues, se ha tardado en dar una respuesta que permita hacer lo que se viene pregonando, el distanciamiento social, que en realidad no lo hay. Y no lo va a haber porque simplemente una programación debería haberse previsto desde octubre, septiembre. De pronto se le ocurre alargar los espacios de venta. Ahora, hay una cosa, Richard, que tenemos que darnos cuenta. Se los va a trasladar a un sector del norte. Se los manda a un sector del norte, pero sin una promoción. Entonces, ¿quién se va a acercar a comprar las cosas que ellos venden? Nadie. Ni siquiera
las moscas. Y por otro lado, Era improvisación, ¿no? lo que tú manifestabas, había la cuestión de los venezolanos. Me decía un señor que tiene su puesto ahí, que son los venezolanos los que están más bravos que los mismos nacionales y que en ocasiones bravean con la misma policía metropolitana con la finalidad de no salir del lugar. Es que justamente por la falta de previsión de una política municipal y estatal de carácter, primero que regularice la situación de las familias venezolanas acá, porque el Ecuador es suscriptor de varios convenios internacionales de protección a los trabajadores en situación de migración, se llama Convenio 97-142. Sobre eso debía haberse regularizado y saber, ¿no? Como dicen algunos, bueno, ¿cuántos están? ¿Quiénes son? Pero no lo han hecho. No lo han hecho. De base a eso, y sabiendo que tenemos siempre esa acumulación, ese pulular de personas en la bahía, haber programado y distribuido los espacios alrededor de la ciudad con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Que permitan justamente que esa expansión del comercio informal no vaya a repercutir, ¿no? En un, bueno, ¿cómo se diría? En un punto crítico del COVID. Porque de eso se trata y eso se justifica, pero resulta que las respuestas han sido sumamente tardías en ese sentido de falta de planificación y de previsión a un problema que ya sabíamos que se iba a dar. Entonces ahora se habla de mercados en los merqueles, mercados en los sauces y todo. Pero el problema es que los comerciantes informales saben que todos y todas acudimos ¿a dónde? A la bahía. Así es. Así, ¿no? Entonces le están quitando el espacio de oportunidad de venta a estos que están, digamos, en situación irregular e informal, ¿no? Pero que ya no es culpa de ellos porque la necesidad y la emergencia de vender y procurar un ingreso y de hacer a la larga un trabajo, ¿cómo sería? Lícito, ¿no? En términos de que quiere un ingreso familiar. Es que todo el mundo busca eso, el ingreso económico del mes de diciembre. Peor en esta precariedad, como decíamos hace rato, ¿no? Laboral, despido, ¿no? Bajo salario, bajo jornada de trabajo, sin protección social. Entonces la gente se vuelca a las calles a procurar un ingreso. A ver qué logra pescar. Entonces las políticas estatales y la política municipal en este sentido han sido tardías y realmente bien, ¿cómo se dice? Así, en el camino. Abuelo de pájaro. Claro, abuelo de pájaro para la improvisación absoluta cuando se podía haber planificado sobre esta, expandirlo el mercado, ¿no? Designar centros, designar espacios donde podía hacer con las medidas de bioseguridad, con la protección para la ciudadanía, con la debida protección, pero realmente sobre eso, nada. Bueno, fue el mini comentario sobre la bahía aquí en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía a través de los canales de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayna. Hasta el día de mañana, gracias.